Bien chicos, buenas tardes ya a todos los que están acá. Sé que hay problemas con el tema eh, de los horarios, todavía no decantan los horarios. Sin embargo, desde ya les tengo que decir que va a ser complicado cambiar los horarios porque de hecho a mí ya me han cambiado los horarios antes que se publicaran. Así que yo no sé si eso va a ser posible, ¿ya? De todas maneras, si es así, entonces vamos a hacer alguna opción para que se pueda haber algún tipo de reparación y poder quizás moverlo, no lo sé, la verdad. Pero desde ya les comento que va a ser bastante difícil porque los espacios de la universidad son complicados. Esto de las clases remotas es solamente por un tema puntual, así que no va a ser el semestre de esa manera. Y vamos a revisar el tema de que justamente estos choques de horario lamentablemente se dan porque están en asignaturas que no corresponden al mismo nivel. Ya, yo no quiero profundizar en eso, pero sí tiene que ver mucho con esta parte y me pasa siempre con este curso. Ya. Sin embargo, yo les tengo que comentar que este curso se pasa fácilmente si vienen a todas las clases. Y lamentablemente en este curso se tiene que ejercitar mucho. Entonces, si falta una de esas dos cosas, es difícil poder trabajar con esta asignatura, ya que más encima tenemos clases que están acotadas en 3 horas en un solo bloque extenso. Por lo tanto, en algunas semanas, cuando no corresponda, porque el día lunes es feriado o cualquier otra cosa, o cualquier otro problema, entonces nos va a dar problemas más adelante. Así que desde ya les encomiendo a que si se quieren comprometer con esta asignatura, lo hagan para poder comenzar y terminar. ¿Ya? Yo les comento de que no es una asignatura difícil, pero es una asignatura que requiere tiempo. Eso es todo lo que requiero. Tiempo y para que puedan tener todo el tiempo posible. En el caso de cálculo, yo sé que todas estas semanas siempre va a ser algo, todos los semestres, la primera semana es algo difícil, pero la idea es que sea bueno para todos. ¿Ya? Así que eh, vamos a ver cómo se soluciona, pero por ahora vamos a hacer la clase y van a quedar en este caso las cosas que aparezcan. Bien, bien, ya chicos. Entonces, les comparto lo primero que todo. Vamos a ver de qué se trata esta asignatura. Aquí está el programa oficial que tiene la carrera, que se llama Asignatura de Autómatas y Lenguajes Formales. Si ustedes lo quieren revisar en otras mallas de Ingeniería Civil en Informática, lo van a encontrar con otros nombres muy variados. Se llama Teoría de la Computación o Fundamentos de la Ciencia de la Computación o Teoría de la Ciencia de la Computación. En algunos casos están separados y se llaman compiladores, autómatas y compiladores. Hay una variedad de nombres. ¿Ya? En este caso, acá se escogió el nombre de autómatas y lenguajes formales porque se supone que es exactamente lo que vamos a revisar en esta asignatura. Tiene el código de FDI CI 07, es de Ciencias de la Ingeniería y pertenece a la carrera de Ingeniería Civil en Informática. Esta es una de las asignaturas en conjunto con estructuras discretas que son el núcleo de lo que son las ciencias de nuestra área disciplinar, de la ciencia de la computación. Tenemos 4 créditos SCT Chile y ahí aparece 4 horas presenciales, eso era cuando se creó este programa. Sin embargo, luego de la modificación de programa a lo largo de la malla del año pasado, esto quedó con 3 horas de desarrollo y se aumentó las horas autónomas a 4. ¿Ya? Entonces, por eso les comentaba de que queda mucho en manos de ustedes en cuanto a hacer los ejercicios que se plantean. No tan solo yo dentro de las clases, en la diapositiva y en la lista de ejercicios que queden, sino que también de búsqueda de ejercicios que existen en los libros y también en otras fuentes que también les voy a compartir más adelante. Esto pertenece al área de la ciencia y la tecnología y a pesar de que en este curso oficialmente no existe una línea
determinada que sea directa a la profesión, es una línea pensada para las ciencias. De hecho, ciencias de la computación. Nos permite entender cómo funciona, más allá del código, cómo funciona la computabilidad y la complejidad de los sistemas, de cualquier solución, en este caso técnica. Bien, es de carácter obligatoria, obviamente, y no presenta prerequisitos. Sin embargo, esta clase la vamos a dedicar a los contenidos que son necesarios, que justamente tienen que ver con el álgebra, donde se requiere el trabajo con conjuntos, teoría de conjuntos. ¿Ya? Y cuantificación. Cuantificación que lo van a reforzar en la asignatura de estructuras discretas. Esta asignatura tiene requisito de asistencia del 75%, así que si bien hoy día no hay una lista oficial, tengo los nombres de los que están asistiendo y además está la indulgencia de que es el primer día y aparecen estos problemas como los choques horarios. Así que por ahora no va a haber problema. Bien, ¿de qué se trata entonces la asignatura? Nos dice que esta actividad curricular de autómata y lenguajes formales contribuye al perfil de egreso de las áreas de aplicaciones informáticas, entregando a los estudiantes conocimientos sobre los fundamentos de la ciencia de la computación, que permite entender conceptos abstractos sobre la lógica, los lenguajes, la computabilidad y los compiladores para comprender y desarrollar soluciones a problemas de la computación. ¿Ya? Es bastante de alto nivel, la verdad, el texto, pero la verdad es que con esta asignatura la idea es poder desarrollar habilidades que permitan entender cuáles son las cosas que son logrables o no cuando se trabajan con un programa. ¿Ya? Mucho más allá del código y mucho más allá del framework y mucho más allá del sistema que estén utilizando, sino de la concepción de la problemática que se quiera solucionar. Esto vamos a estar trabajando a lo largo de la asignatura. Ya llegando al final de la asignatura vamos a trabajar con conceptos avanzados sobre la computabilidad y la complejidad, y si bien no vamos a profundizar en esos temas, sí lo vamos a dejar en claro de cómo se trabajan y vamos a dar el paso inicial para que puedan trabajar con la siguiente asignatura, que vendría siendo análisis y diseño de algoritmos, donde ya no tan solo conocen los conceptos de complejidad, sino que los aplican, los entienden y los aplican. Bien, de las competencias de formación integrales está la orientación a la calidad en el nivel 2 y también de las competencias específicas está aplicaciones informáticas. Y luego de los niveles C, D y O está el nivel 1 de saber conceptual, está el nivel 2 saber ser y actitudinal y nivel 4 saber hacer y procedimental. Bien, de esa manera, sobre todo en la parte 4 que tiene que ver con eh, concebir ingeniería y luego diseñar, tiene que ver todo con este problema o tipos de problemas que van a resolver a lo largo de la asignatura. Vamos a pasar entonces a los resultados de aprendizaje. ¿Ya? Tiene dos resultados de aprendizaje, cada uno con un 50% de la asignatura, así que son exactamente iguales en peso. Y el primero se llama Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de autómatas a través de la representación de lenguajes y gramáticas formales y libres de contexto para la resolución de problemas de computación. Ya, esto lo que quiere decir es que van a entender las nociones básicas de lo que son cada uno de los conceptos de la teoría de los autómatas, donde vamos a pasar por tres elementos básicos. Vamos a pasar por justamente los lenguajes, los autómatas y las gramáticas, que funcionan como un sistema. Y ese sistema se basa en un gráfico, una jerarquía que después vamos a profundizar, que se llama la jerarquía de Chomsky, donde vamos viendo diferentes tipos de problemas, con diferentes tipos de soluciones, diferentes máquinas, diferentes gramáticas, hasta llegar al nivel más alto, donde vamos a encontrar las máquinas de Turing. En este caso, nosotros vamos a ver la primera parte, solamente los lenguajes regulares. Entonces vamos a ver entonces en los saberes del conceptual, las nociones básicas de teoría de conjuntos, teoría de grafos y lógica, expresiones regulares y lenguajes y gramáticas y autómatas. Eso es todo lo que vamos a ver en este punto. Luego vamos a tener la parte procedimental, que crea expresiones regulares para representar cadenas de texto, realiza demostraciones matemáticas para la determinación de lenguajes formales o libres de contexto y construye definiciones formales de todos los tipos de autómatas y utilizando
utilizando, perdón, expresiones regulares, lenguajes y gramáticas correspondientes. Todo esto, obviamente, dentro de este marco que después lo vamos a ver dentro de la gráfica. Actitudinal participa, participa activamente en clases. Las clases son de exposición. Recordemos, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, que es harto contenido que se pasa en clase. Las clases son de 3 horas, donde se conjugan elementos teóricos con la práctica de algunos de estos elementos y se nos va pasa el tiempo muy rápido. Se los quiero comentar desde ya. Es súper importante que realicen, repitan los mismos problemas que se ven en clase y también trabajen por su cuenta nuevos problemas. Porque la única manera de aprender esto es realizando los problemas. No hay forma fácil de poder aprender esto. En el curso es teórico y práctico, por lo tanto tienen que realizar los problemas. Resuelve ejercicios planteados en clase de forma ordenada, reflexiona sobre la implicancia de la creación de lenguaje, gramática y autómata y analiza críticamente su rendimiento y lo mejora. ¿Ya? Eso está ese punto. En este punto entonces, que termina el RA, vamos a pasar a los lenguajes más complejos. Vamos a ir un poquitito más rápido, donde vamos a ver, comprende los complejos, comprende los conceptos complejos sobre el comportamiento de máquinas abstractas para analizar y cuestionar la computabilidad de la solución de problemas de computación. Esto es el punto central, de hecho, de las máquinas abstractas, y donde vamos a ver trabajando las máquinas de Turing, y vamos a ver cuáles son los problemas de computabilidad y el problema de la indecidibilidad. Ya es un nombre súper difícil en español. Originalmente esto tiene un nombre en alemán. Cuando sea esa clase nos vamos a reír porque es como un reto poder nombrarlo siquiera. Es súper difícil. Bien, de lo procedimental, más o menos de lo mismo, cambia solamente de que se van a construir estas soluciones formales en todos los tipos de máquinas de Turing utilizando expresiones regulares, lenguaje y gramáticas correspondientes. Y la parte actitudinal es prácticamente lo mismo, donde cambia solamente la implicancia de la creación de máquinas de Turing y la computabilidad, obviamente, que es lo más, la consecuencia más grande que se tiene hasta el día de hoy, y aunque se trabaje con cualquier tipo de computador, es exactamente lo que se mantiene. ¿Ya? A pesar de que no se ha trabajado en este punto con ninguna máquina real, es exactamente lo que se va a estar desarrollando. Bien, dicho eso, vamos a lo que le importa. Yo sé que esto es como el punto crucial. ¿Ya? 50 y 50, RA1, RA2, donde las clases, como ya les comentaba, son clases positivas con ejemplos y aplicaciones reales, trabajo en equipo y guías de ejercicio. Eso es toda la clase. O sea, la idea es que ustedes puedan estar trabajando uno a uno para poder estar realizando estos ejercicios. Dentro del proceso, en este caso, van a haber controles parciales que también van a haber también talleres. Entonces, al menos va a haber un control y un taller. Yo tengo planificado varios controles y varios talleres, la verdad es que se van a reducir. Yo creo que van a ser 4 actividades solamente, en repartidas. Aparte va a estar la prueba escrita, que esa sí es una prueba mucho más larga, donde va a ser individual y que justamente van a tener que realizar en el tiempo acotado de la clase, que van a ser de 2 a 3 horas, ya dependiendo de la complejidad de la prueba. El RA2 es más o menos lo mismo, controles parciales, donde va a haber control y taller, y luego la prueba escrita. Con esto ya se cierra el curso y deberían tener todos nota superior a 4 y que les vaya muy bien, estudien harto y con esto no va a haber prueba sustitutiva. Recuerden que ya no hay un examen, así que el punto de todo esto es que ustedes tienen que aprobar. Ya, aprobar, aprobar, aprobar. ¿Ya? Bien, del material auxiliar, perdón, de lo material bibliográfico, existen 3 libros que están en la universidad. Yo específicamente los busqué para que sí estuviesen disponibles en Puerto Montt, así que no hay ningún problema con ellos. De los que están ahí, yo recomiendo, justamente no, no está dentro de los básicos, pero dentro de los básicos está el García Torres de Autómata, Gramática y Lenguajes Formales, Problemas Resueltos. Es un libro bastante bueno. Luego está el de Timeos Barriento, La máquina de Turing y el problema de la parada, que eso es una tesis. Y luego está Vázquez J, que son lenguajes formales y teoría de autómata,
que es de editorial Alfa y Omega, que también es un recuento fácil de poder trabajar. Sin embargo, le tengo que decir de que en realidad los dos libros que son los clásicos de esta asignatura son los que están abajo, sobre todo, el Hopcroft. Hopcroft es el libro definitivo sobre este tipo de asignatura, que se llama Introducción a la teoría de autómatas, lenguaje y computación. Es del 79, pero ya va en la edición 3, lo pueden encontrar en la universidad. Es un libro que tiene un muñeco, un títere en la portada, así que posiblemente lo puedan recuperar fácilmente. Luego también tienen a Lewis y Papadimitriou, que también es un libro bastante bueno, que se llama Elementos de la teoría de la computación. También está disponible en la universidad y ese lo pueden también buscar para poder realizar su contenido. ¿Por qué no está dentro de la bibliografía básica? Porque la bibliografía básica exigía que fuese sobre el 2010. Sin embargo, se contempló y se dijo de que estos eran los libros complementarios más importantes de nuestra universidad en esta asignatura, que es de fundamentos. ¿Ya? Voy a dejar que alguien más entre en la llamada. Vamos a admitir a Samuel aquí. Bien, hola Samuel, ¿cómo estás? No sé si nos escuchas. Bien, abandonó la reunión. Muy bien, ya. También está el libro de Zipser, que es también una introducción a la teoría de computación. Sin embargo, no es tan importante como el otro, a pesar de que es más moderno. Y algo que este no es un libro, sino que es una guía gratuita, está disponible en internet, se llama Fundamentos de Ciencia de la Computación, Lenguajes Formales, Computabilidad y Complejidad, es de un profesor de la Universidad de Chile que se llama Gonzalo Navarro, es del 2007 y es un apunte que se está actualizando año tras año. Y lo pueden descargar desde su página del profesor. Creo que, no sé si aquí está disponible, no lo tengo en el PDF, pero se lo puedo pasar, porque justamente él lo pone a libre disposición, donde tiene ejercicios. Explica un poco la materia, pero tiene mucho ejercicio. Ejercicios que a veces yo también realizo en las clases y realmente es una guía fácil para poder seguir esta asignatura. ¿Ya? Así que se lo recomiendo mucho porque es una guía muy, muy simple de poder comprender y muy muy fácil porque tiene los paso a paso del ejercicio, así que muy bueno, ¿ya? Además, material extra que he estado aprendiendo durante los años y se lo voy a compartir cuando ya tenga la página de Un Lago Virtual, es que ya existe también de la Universidad de Chile otro profesor, que no recuerdo su nombre, tiene una lista de reproducción de las clases de Fundamentos de Ciencia de la Computación, que no es el profesor Navarro, y que enseña prácticamente lo mismo que está en los apuntes. Y es justamente lo que vamos a revisar. De hecho, él profundiza mucho más sobre los temas porque está pensado para una clase de doctorado. Recuerden que esto es ciencia de la computación, así que es para ese tipo de aplicaciones. Y también existe una lista que también he encontrado de videos más cortitos, pero muy simples, que es de una universidad mexicana, no recuerdo ahora, pero una universidad en México. Así que eso también lo voy a compartir porque es material disponible, es material escaso de poder encontrar, tengo que ser franco, en mucho material en inglés, muy poco en español, así que es bueno de que ustedes lo puedan encontrar de esa manera. ¿Ya? Bien, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algo que me quieran comentar antes de poder seguir? ¿Sí? ¿No? Díganme ustedes, chicos. Muy bien, muy bien. Ya, vamos entonces. Seguimos entonces con la introducción. Lo que vamos a ver hoy día va a ser una introducción, los orígenes y la motivación. Vamos a ver un poco del enfoque histórico para que ustedes entiendan de dónde viene todo esto y vamos a ver los conceptos básicos, sobre todo teoría de conjunto. Vamos a ver algo muy chiquitito y luego vamos a hacer, bueno, aparecen tres talleres. Es un taller, el diagnóstico y una tarea que van a poder realizar más adelante. Antes de esto. Sí, sí, por algo lo tenía. Bien,
me queda pendiente hacer y terminar esta planificación, al menos así quedó de acuerdo a lo que yo tengo estructurado dentro de la asignatura. En esta semana nosotros deberíamos ver todo esto, que es justamente esta diapositiva, donde vamos a ver la teoría de la computación, autómata y lenguaje formal y nociones de teoría básica en conjunto, teoría de grafo y lógica, y vamos a hacer el diagnóstico, que justamente es lo de ahora. Vamos a ver entonces el tema de lenguajes formales, gramática y expresiones regulares la próxima semana. Vamos a ver autómata finito determinístico para la semana del 1 de septiembre. Y luego cuando ya retorne, vamos a ver autómata finito no determinístico y su impacto. Luego va a haber la semana del 18. Volvemos entonces con algoritmo de transformación de autómata finito no determinístico, autómata finito determinístico y las clausuras para lenguajes regulares. El lema del bombeo para lenguajes regulares, y con esto se cierra todo lo que es el contenido del RA1, y la prueba está destinada para la semana del 13 de octubre. Entonces queda bastante tiempo. Sin embargo, si se dan cuenta, yo tengo planificado varios talleres, varios controles y varios talleres. Esto se va a reducir a un control y un taller. No creo que haga mucho más, porque la verdad es que es bastante desgastante, al menos para mí y para ustedes, andar corriendo en realizar todos estos controles. Bien, luego vamos a ver gramática libre de contexto, los árboles de derivación y la ambigüedad. Vamos a ver también el lema del bombeo para el lenguaje libre del contexto, la forma de Chomsky y las propiedades de clausura del lenguaje libre del contexto. Vamos a pasar a los autómatas con pilas. Luego viene la semana de vida universitaria. Van a tener luego autómatas con múltiples pilas, máquinas de Turing, ejercicio de máquinas de Turing. Aquí vamos a ver variedades de tipos de máquinas de Turing, como la máquina de Turing de múltiples cintas, y luego la máquina de Turing o la máquina universal de Turing y las variaciones que tiene. Y luego ya vamos a pasar a la última parte, que es complejidad o computabilidad, donde tenemos el problema de la indecibilidad, la tesis de Church-Turing y la complejidad computacional, los problemas P versus NP. Y por último vamos a tener este contenido, que tengo que ser franco, que muy rara vez lo hemos logrado pasar completo. Así que siempre se menciona y pasamos como el contenido que debería ser. Sin embargo, es necesario que ustedes lo conozcan, que es la parte de compiladores e intérpretes, el flujo de tokens, el analizador sintáctico, el árbol de sintaxis completa y obviamente para qué sirve todo esto. Bien, con eso se cierra y tendríamos entonces la prueba RA2 ya la semana del 8 de diciembre. Entonces ya tenemos planificado todo eso. Sin embargo, tenemos una semana de colchón. Así que si en alguno de los casos se llegase a correr alguno de los contenidos, bueno, estamos justamente en este punto para poder trabajar cada uno de ellos. Bien, ¿alguna duda hasta ahora? Esto obviamente va a quedar en el formato que sí, va a haber una recuperativa como sustitutiva, ¿ya? Y no va a haber examen porque examen ya no hay. ¿Sí? ¿Queda claro? Ya, muy bien. Sí, pregunten nomás porque la verdad es que igual se me pasan estos detalles porque voy como realizando los puntos como debiesen ser en realidad. ¿Ya? Ya, esto es toda la asignatura. Ya, si se dan cuenta, no aparece algo explícitamente programable que vayan a meter manos en código. Sin embargo, vamos a insistir en que sí haya trabajo en código simulando varios de estos contenidos, porque va a ser más entretenido y lo van a poder comprender a mayor cabalidad. Bien, vamos entonces, ahora sí a la presentación, comenzamos con estos puntos y vamos con la introducción a cada uno de estos temas. Bueno, primero, ¿por qué? ¿Por qué estamos viendo la teoría de autómata en lenguajes formales? Bueno, primero, no es algo simple de que hayamos pasado de tener un texto que nosotros le llamamos código y la máquina haga algo. No es tan simple. De hecho, ¿cómo llega esto a esta caja negra que le decimos compilador? ¿Recuerdan cuál es el compilador de... Primero, ¿reconocen este lenguaje? ¿Qué lenguaje es? Muy bien, es C. Y
este compilador. Entonces, ¿cuál es el compilador de C? ¿Cuál es el compilador de C? Muy bien, GCC. Vamos súper bien. Entonces, resulta que para poder trabajar con GCC, o el que creó GCC, que en este caso fue... eh, oh, se me fue el nombre. Fue Denny Ritchie. Denny Ritchie fue, ¿o no? Sí, Denny Ritchie. Denny Ritchie en el 72, en los laboratorios de Bell, sí, de Bell. Él creó el lenguaje C con uno de sus compañeros, que después crearon el lenguaje C++, pero él en particular fue él. Y una de las cosas que se trabajaba en ese tiempo, o lo que aprendían los informáticos de ese tiempo, y hasta muy poco tiempo atrás, era la creación de los compiladores o los intérpretes. Entonces trabajaban a muy muy bajo nivel, pero tenían que estructurar todo el código. Entonces cuando se hablaba de un lenguaje en estricto rigor, era solamente el texto. Hoy en día se pasa por una capa muy muy alta y ustedes en el primer curso comienzan a programar sin pensar mucho en cómo se programa. Sin embargo, anteriormente se tenía que pensar cómo hacer entender a la máquina todo este tipo de cosas para que la máquina hiciera algo. Porque la máquina no entiende nuestro lenguaje. Estamos mucho o hablamos de una manera muy diferente a lo que la máquina habla. ¿En qué lenguaje habla la máquina? Perfecto. Como la máquina habla en binario y nosotros hablamos en lenguaje natural, así se denomina, lenguaje natural humano, sea el idioma que sea, no estamos pensados para poder trabajar con eso. Entonces se crea una sintaxis, una forma de escribir que nos permite estructurar e ir traduciendo este lenguaje al lenguaje de la máquina. Entonces para eso se crea obviamente lo que nosotros conocemos como el código fuente o el programa fuente, y pasamos por todo esto, vendría siendo un desglose de lo que es un compilador. Entonces, ¿qué es lo que hace un compilador? Primero tiene una capa que nos dice realmente si es que el lenguaje en el que le escribimos la instrucción a la máquina está bien o está mal. Y nos dice, por ejemplo, el análisis léxico. El análisis léxico tiene que ver con las cosas que están mal escritas. Denme ustedes un ejemplo en lenguaje C de algo mal escrito. Muy bien, cuando el texto se escribe sin comillas, bueno, es un problema léxico. También el análisis sintáctico, que tiene que ver con que las frases, o en este caso las oraciones que se crean, las instrucciones, tengan la correcta sintaxis, la correcta forma. ¿Ya? En este caso, ¿qué problema creen que sea de tipo sintáctico? Es uno súper simple, la verdad. Ya, ¿y qué pasa con el print? ¿Qué problema tiene? Ya, por ejemplo, le falta la F. Ya, eso es un tema sintáctico. También le falta el punto y coma, por ejemplo. Ese es un problema sintáctico. Luego viene un análisis semántico. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de qué vendría siendo un problema semántico? Ya, los problemas semánticos tienen que ver con cosas que están bien escritas, léxico, están bien escritas en la forma, en el sintáctico, pero no tienen sentido semántico, de sentido, de lógica. ¿Qué podría ser? Por ejemplo, ya, es un muy buen punto. Si la variable no está declarada, significa que el código está, de todo lo demás, está bien escrito, excepto porque algo falta. Bien, eso es algo semántico. O cuando se escribe algo después del retorno, también es algo semántico. No tiene sentido, porque si tú ves la línea, porque el código se ve por línea, recuerden eso. ¿Ya?
se ve línea por línea. La línea está correcta, pero el problema es que falta algo de lógica. Si yo estoy haciendo referencia a una variable que no existe, entonces hay un problema. Ya, eso pasa dentro del programa. Se analiza todo eso. Bien, una vez pasada toda esta fase, se crea un árbol de la sintaxis abstracto, de qué es lo que es el lenguaje, la instrucción, pero vamos instrucción por instrucción, y se ve qué es lo que se está realizando. Y esa sintaxis genera un código intermedio, se hace la interpretación de este código, la optimización, se genera el código objeto ya es el ejecutable, y se optimiza ese código objeto para eliminar cosas que no tengan mucho sentido o que estén quitando problemas. Esta última parte tengo que mencionar que es algo opcional de algunos lenguajes y en el caso de GCC no fue originalmente incorporada hasta mucho después. De hecho, las versiones actuales de GCC ocupan muy poco espacio, son muy eficientes. Y se crea el programa objeto que nosotros conocemos como el ejecutable. Ese es el punto oficial. Bien, todo esto se basa en lo que vamos a ver en esta asignatura. O sea, el hecho de que nosotros conozcamos cada una de estas cosas tiene que ver con que al final nosotros podamos desarrollar lenguajes de alto nivel. Pero para ello tendría que haber un bajo nivel. Y tendríamos que ver la forma en cómo esto realmente se va a ejecutar. Y qué se ejecuta. Y por qué se ejecuta. Todo ese tipo de cosas las vamos a revisar en esta asignatura. Y con eso quiero que comencemos con el recorrido de este pasar que va a ser conocer los lenguajes y conocer los autómatas. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es qué es lo que se entiende por esta expresión. Díganme ustedes, ¿qué se entiende con esto? ¿Qué quiere hacer el programador? Perfecto, es exactamente eso. Ahora, ¿cómo el lenguaje, perdón, cómo el programa, perdón, no, cómo el computador entiende eso? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿A alguien se le ocurra? ¿No? Bien, resulta que el... ¿Mm? Bien, también, muy bien. Eso es lo que debería pasar efectivamente físicamente en la máquina. Para lograr eso hay que hacer de nuevo. Todavía no estamos pensando en la ejecución, estamos pensando en cómo se interpreta esto. Entonces una de las cosas que hay que tener en cuenta es la forma genérica de lo que vendría siendo todo esto. Y en realidad lo que estamos viendo acá, vamos a pensar, ¿es una declaración de variable? ¿No es cierto? ¿Qué es esta línea de código? Actualización de valores o una asignación o una operación, ¿cierto? Bien, aquí le estoy dando un ejemplo súper básico de lo que vendría siendo un árbol de derivación de este tipo de... No es exactamente del problema, pero esto es algo genérico, donde podemos tener una expresión que puede ser derivada de una suma. Podemos tener una expresión que puede ser un término, que puede ser un hecho, donde puede ser una variable, y así esto se puede ir derivando a más cosas que tengan sentido para formar entonces esta operación. Lo que vendría siendo que al final sea una variable que se suma con un paréntesis de forma distributiva con otra variable, se suma con otra variable y termina esa distribución. El valor que tenga la variable da lo mismo, porque en estricto rigor se está haciendo una operación, pero tiene sentido en la forma que está escrita y eso es lo que a nosotros nos vale. De hecho, si nosotros, voy a tratar de ver acá si es que puedo ejecutar un programa que es más fácil para poder realizar algunas cosas de este estilo. Open Board. Y que no se nos caiga el programa. Bien, aquí entonces lo que deberíamos tener... Ya, no me va a servir esto. No sé por qué, pero por alguna razón este programa ya no me está funcionando con la tableta. Ya voy a tener que verlo en otro momento. Ya, pero en estricto rigor, lo que nosotros estamos haciendo
es que si yo tengo el ID, ¿cierto? Y yo lo estoy sumando con una operación que va a ser ID más ID. Tiene sentido, ¿cierto? O sea, tenemos una, una operación acá, tenemos una variable acá y tenemos esta operación. Tenemos esta operación acá, tenemos una operación aquí y tenemos las variables. O sea que tiene sentido, porque sería distinto que esto fuese así, se sume, se abra el paréntesis, se haga esto de esta manera. Ya, exactamente hasta ahí. Hacemos más, cerramos el paréntesis y después viene el ID de nuevo. Díganme ustedes, ¿eso está bien o está mal? ¿Está bien o está mal? Está mal, ¿cierto? ¿Qué tiene malo? Tiene esta parte mala, ¿cierto? Donde este paréntesis aparece mal escrito. Cosa que cada uno de ustedes, yo lo sé, todos lo hemos sufrido, y justamente tiene que ver con cómo entonces se pasa este tipo de problemática. Al final de cuentas, lo que queremos ver en este curso es que al momento de que se escriben los lenguajes no es tan simple de llegar y definir este tipo de cosas, sino que pasó un proceso de estructuración, de esquematización, que llevó a la construcción de un compilador para lenguajes de más bajo nivel y un intérprete en el caso de lenguajes de altísimo nivel como lo son Python, como lo JavaScript, con Node.js y el hecho de todos los otros lenguajes son de alto nivel. O sea que esto es una de las bases críticas para poder comprender cómo funciona este tipo de lenguaje. Bien, vamos entonces. Se vería algo más o menos así. Entonces, un programa donde cada uno de estos programas se traduce en un árbol de derivación y luego pasa a ser, en este caso, una operación específica dentro del procesador. ¿Ya? En estricto rigor, cada una de las cosas que se escriben se ejecutan una acción dentro del procesador y eso tiene que realizarse a través de ceros y unos. Bien, ¿de dónde nace todo esto? ¿Ya? Esto no es tan moderno, es muy, muy antiguo. De hecho, bueno, vamos a partir por la definición y luego vamos a ver el recorrido histórico. Esto viene de la ciencia de la computación, que es el área del conocimiento que estudia los fundamentos teóricos de la información y la computación y la implementación y aplicaciones en sistemas computacionales. Más o menos lo que ya ustedes piensan de lo que se ha hecho es realizar software en estricto rigor, en específico para dar solución a problemáticas. ¿Ya? No está pensado desde el punto de vista de la solución como proyecto de informática, sino que de la problemática en sí, de cómo se le puede dar forma a un problema que es complejo para un humano. Por ejemplo, optimizar puestos de lotes de contenidos a ver, la optimización de contenidos de container en un puerto, por ejemplo, son problemas muy difíciles de poder trabajar. O, por ejemplo, hacer la revisión de cuáles son los tipos de recomendaciones de contenido que a ustedes les guste en redes sociales, por ejemplo. Son problemas súper complejos de realizar porque son problemáticas que requieren mucha comparación. Y esa comparación hacen de que el computador sea muy difícil poder procesarlo. De hecho, cosas que posiblemente vean en análisis y diseño de algoritmo es que es mucho más eficiente para un procesador ejecutar todas las opciones posibles para un problema que comparar cada una de las opciones del problema y escoger la mejor. De hecho, en NLHPC, que tiene que ver con computación de alto rendimiento, se ejecuta esa tarea. Se ejecutan todas las variables posibles porque las operaciones de suma, multiplicación, división son mucho más simples de poder realizar para un procesador, pero las operaciones de comparación, como el if, solamente el if, es miles de veces más costosa y ralentiza el proceso. Por lo tanto, en ese tipo de operaciones que tienen muchas consultas
no se realiza. Por lo mismo, en este caso es importante saber cuándo realizarlo y por qué realizarlo. Bien, consideración. Aquí en Gibbs and Tucker tiene esta consideración, que es de un libro del 96, que no se debe entender que el objetivo de la ciencia de la computación sea la construcción de los programas per se. No, tiene que ver con el estudio sistemático de los algoritmos. O sea, cómo nosotros entendemos algo eficiente. No solamente que sea funcional, sino que es algo que nos permita entender cómo son por dentro, cuál es la estructura y específicamente las propiedades formales que va a tener estos programas. ¿Por qué? Porque cuando se dé una solución, esta solución tiene que ser robusta. ¿Robusta por qué? Porque hay problemas que pueden ser difíciles por realizar. Por ejemplo, si ustedes están en problema típico, ¿cuántos de ustedes ha pedido comida para la casa? Cuéntenme. ¿Por alguna aplicación? ¿Alguno de ustedes? Ya, Matías, muy bien. Si tú, si tú haces un pedido, ¿te gustaría que llegase 4 horas después? No, ¿cierto? Es muy malo. Entonces el algoritmo que tiene que estar funcionando tiene que ser rápido. Entonces hay cosas que hay que medir. Para poder medirlas, entonces hay que entender cuáles son las capacidades de esos algoritmos. Cosas que van a desarrollar más en análisis y diseño de algoritmos. En este curso vamos a ver, bueno, qué tiene que ver, cómo se logra computar todo eso. Por lo mismo es súper importante conocer que realmente la ciencia de la computación tiene que ver con ese tipo de características y con ese tipo de situaciones que ya no son triviales, para nada triviales, y que hacen que un software que es funcional realmente sirva. Es diferente que sea funcional a que sirva para el problema. Si yo tengo un algoritmo que busca el punto del restaurante y tu casa y se demora horas en lograr la ruta mínima, pero en la más óptima no me sirve porque ya no me da el servicio que se requiere. Es diferente. Por eso es importante diferenciarse de dos tipos de cosas. Lo funcional con lo que realmente sirve para el propósito que se requiere. Bien, entonces en este mundo de la ciencia de la computación existe la teoría de autómatas, lenguajes y computación, que es una rama de la ciencia de la computación y que estudia las máquinas abstractas, sus propiedades y los problemas que éstas son capaces de resolver. O sea, el problema de la computabilidad. ¿Y qué nos permite hacer esto? Permite separar y analizar los problemas en pequeñas secciones que se van a denominar estados. Permite crear soluciones computables de que sí se logran ejecutar. Permite formalizar los problemas desde un punto de vista matemático, o una formalización o un respaldo contundente de lo que se está realizando. Y también permite analizar la solución a través de los cálculos. ¿Ya? O sea que podemos anticiparnos a este tipo de soluciones. ¿Qué intenta responder la teoría de la computación? Bueno, cómo se puede construir un programa que resuelva un problema, que es lo que estábamos conversando recién. ¿Resuelve realmente el problema planteado? O sea, el problema de la computabilidad. ¿Cuánto tarda en realizar un cómputo? Es decir, la complejidad temporal. ¿Cuánta memoria se necesita para analizar el cómputo? Complejidad espacial. Y cuál paradigma utiliza, en este caso, imperativo, el PO, la lógica, agente inteligente u otros que se puedan trabajar, como por ejemplo ahora ya, bueno, agente inteligente suena algo moderno, pero algo bastante antiguo y hoy en día ya se conoce como MPC, que son formas de cómputo para poder trabajar con ellos. En estricto rigor, ¿qué es lo que se puede computar y qué no? Y aunque sea un agente inteligente en un computador cuántico, no se pueden realizar. Hay muchos problemas que son de ese estilo y que siguen siendo problemas matemáticos de alto contenido abstracto. Bien, cosas como estas pasan. Y esto obviamente no está bien. Esto es una captura del PES que fue súper famosa el 2016, creo, donde justamente la gráfica se comportaba muy mal porque estaba mal calculada. Entonces, obviamente, este tipo de cosas que eran pruebas demo y que daban problemas muy aleatorios, son cosas que quizá para un juego es trivial y que no afectan tanto la vida, pero realmente si estuviésemos realizando
un programa para el tratamiento del cáncer en una máquina para el tratamiento de cáncer, ya no sería tanta broma. O si estuvieses volando en un avión y se cae el programa del avión, el computador del avión, porque se demora en calcular la ruta o no hace las acciones que debería, bueno, ya no es tan chiste, porque realmente se está jugando con vidas. Entonces hay que tener esta perspectiva de que se está trabajando con algo que es mucho más contundente en la vida real. Bueno, algo de motivación, bueno, ¿qué aplicaciones tiene la teoría de autómata? Bueno, en videojuegos, como ya lo hemos visto, se definen estados del juego, se representa el comportamiento de los personajes y se define la forma de interacción con el juego. También nos permite orientarnos a la inteligencia artificial con los asistentes inteligentes, en este caso, o asistentes virtuales, que puede ser procesamiento de lenguaje natural con Alexa, con Google Assistant, o con Siri, o con, ¿cómo se llama el de Windows ahora? Eh, Cortana, aunque ahora viene con otro asistente, así que, bueno, puede ser cualquiera. Y permite también representar el lenguaje en texto, permite la comprensión del texto en su forma y en el significado y asocia la palabra con conceptos, conceptos que después se pueden replicar. También en la criptografía, esto fue muy famoso en el tema de la criptografía. Yo no sé si alguno tuvo tiempo, pero la verdad es que se envió el correo hoy, pero podían seguir haciendo la actividad cero que le envié por correo, donde se puede ver cómo Alan Turing, justamente el creador de las máquinas de Turing, logra descifrar la clave enigma de los alemanes, del ejército alemán. Ya, eso es toda una película que es fantasía basada en historia real, pero nos permite conocer una parte que realmente es impactante y nosotros vamos a profundizar sobre ello. Así que es bueno tenerlo de antemano y tenerlo como, bueno, sirve para esto, para la criptografía. ¿Ya? Descifrar, encriptar y descifrar cosas. Bien, vamos a ver el enfoque histórico. Esto, como ya les mencionaba, no es moderno, es bastante antiguo y nosotros vamos a ver acá, por ejemplo, que se sostiene sobre los tres pilares, que son los lenguajes y la gramática, que fíjense que los antecedentes de ellos vienen desde los años 400 y 200 a.C. Tenemos la teoría autómata de 1915 con Leonardo Torres, que de ingeniería eléctrica, de hecho, son manuales de ingeniería eléctrica de cómo se deberían realizar las cosas. Y luego es la computabilidad con Hilbert de 1928, donde ya pasa de un modelo matemático a un modelo aplicado que seguía siendo matemática, a la criptografía, donde se podía trabajar con este tipo de problemas de complejidad. Bien, pasamos a algo rápido. En el 31, Kurt Gödel crea estos problemas de las proposiciones de indecibilidad en el principio matemática que era un texto de Newton, donde plantea cómo entonces esta teoría matemática tiene contradicciones y que debería, como dice ahí, cualquier teoría matemática ha de ser incompleta y siempre habrá en ella afirmaciones que no se podrán demostrar ni negar, porque en estricto rigor lo que se está demostrando acá es que la matemática que aparece en principio matemática es una de muchas, y de hecho de aquí nace el concepto de las matemáticas discretas, que es la que ocupamos nosotros. En 1938, Claude Elwood Shannon publica A Symbolic Analysis of Relays and Switching Circuits, que es lo que les comentaba. En este caso es un modelo, una forma de modelar este tipo de problemática eléctrica, de redes eléctricas, y que permiten tener una aplicación, un fundamento sólido aplicado a la electricidad con estos circuitos combinatorios y secuenciales. Y es donde se desarrolla la teoría de los autómatas en general. Luego nosotros podemos ver, bueno, aquí tenemos una caricatura de Alan Turing que siempre me ha gustado, de hecho lo tengo en mi oficina, porque una de las cosas que nos refleja acá es que él pensaba de esta manera, pensaba en cómo los símbolos lograban realizar acciones sobre una máquina abstracta. Alan Turing, o Alan Mattison Turing, que él en la década de los 30 y los 40 desarrolló su vida académica y desarrolló una máquina universal que era capaz de resolver cualquier algoritmo, y eso no es mucho decir, o sea, es una máquina que hasta el día de hoy
no tan solo es capaz de poder realizar cualquier tipo de programa, obviamente no es práctica, no es una máquina práctica, es una máquina abstracta, pero que entrega un fundamento súper fuerte, o sea que ninguna problema que no se pueda resolver por máquina de Turing se puede resolver con cualquier computador. O sea, es una tesis muy, muy fuerte, es una teoría, un hecho muy, muy fuerte. Hasta el día de hoy no se puede refutar este tipo de comportamiento. También tiene otras aplicaciones como, bueno, ahí está el nombre que les comentaba, está en alemán, Unschädungsproblem, que tiene que ver con el problema de la indecibilidad y cómo esto afecta en este caso los problemas aplicados a las máquinas de Turing. Y luego también propuso algo súper avanzado. Alan Turing se conoce como el padre de la inteligencia artificial porque tiene manuscritos como este del año 50 en donde se pregunta si es que las máquinas pueden pensar. Y justamente propone un test llamado el test de Turing, donde nos permite demostrar, aunque no un test muy es muy subjetivo, ya no tiene una pauta tan clara, entonces nos permite demostrar o no si es que una máquina es inteligente o no. Pero es un primer intento, estamos hablando de que en los años 50 él se le ocurrió este tipo de comportamiento. Bien, una máquina de Turing lo que hace entonces es leer estos símbolos, ceros y unos, en realidad puede leer cualquier tipo de símbolo, después vamos a ir aprendiendo eso, y se ven más o menos así, nosotros vamos a ir haciendo estos dibujitos, y esto es una máquina, ¿ya? Cuando hablamos de una máquina, de un autómata, es esto, es un dibujo de estados, de líneas, donde nosotros reflejamos cuáles son las acciones que se van a realizar, y podemos separar un problema de ellos, ¿bien? Definición entonces de autómata. Un autómata es un modelo abstracto, ¿ya? Es un modelo que tiene un comportamiento de una máquina o describe el comportamiento de una máquina, describiendo de manera formal su funcionamiento de manera sistémica. La idea siempre es mantener algo que se entienda completamente. Que lee símbolos de entrada, produce símbolos de salida, establece estados del autómata, una situación actual, posee una unidad de control que identifica el estado del autómata y establece formas para cambiar los estados. Pueden tener algún tipo de memoria en algunos casos. Ahí vamos a ver que hay distintos tipos de autómatas, por ahora nos quedamos con el concepto general. Luego, bueno, estos son los autómatas más simples de poder entender. Acá tenemos los del switch de electricidad, por ejemplo. Si tenemos un switch que está en estado apagado, así siempre va a estar. Por ejemplo, un juguete, cuando compran un juguete que sea obviamente con pila, viene apagado, no viene prendido. Entonces comienza entonces apagado y una acción que se puede hacer es prenderlo. Una vez que está prendido, se mantiene prendido y se apaga. Eso es todo lo que tenemos acá. Dos estados, dos acciones. O puede ser acá, donde podemos tener estados iterativos, como mantenerse apagado o mantenerse prendido, y se pueden realizar estas dos acciones de cambio de estado. O en algunos casos, por ejemplo, se puede representar estados mucho más abstractos, como que una persona está en la cama, se despierta, está en la casa, toma el tren, va al trabajo y después al revés, está en el trabajo, toma el tren, vuelve a la casa y de la casa se va a dormir a la cama. Entonces se pueden describir bastantes cosas muy diferentes unas de otras. Así que si viene algo formal, la verdad es que es algo súper flexible y de eso, de hecho, es algo súper bueno porque nos permite aplicarlo a un montón de situaciones muy diferentes unas de otras. Y esa es la gracia de todo esto. Bien, cosas importantes, aquí hay dos nombres súper importantes y hasta el día de hoy. John Bacchus, que falleció lamentablemente en 2007, es uno de los genios que de hecho creó la gramática para el lenguaje Algol, que fue un lenguaje que marcó bastante la historia en su tiempo. Hoy en día ya está en desuso, pero inspiró a varios otros lenguajes y las formas de crear ese tipo de lenguaje y definió algo que se llama la forma normal de Bacchus, que nosotros en algún momento también lo vamos a revisar, y que sirve para justamente contextos donde exista ambigüedad sobre algunos conceptos. ¿Por qué? Porque justamente este tipo de la forma normal de Bacchus permite resolver el problema de la jerarquía de los cálculos en las calculadoras, por ejemplo. El hecho de los paréntesis, de que existan cálculos anidados dentro de los cálculos, bueno, es algo que nace de esta forma, norma formal de Bacchus, o la forma normal de Bacchus. Y también el señor Noam Chomsky
que es un personaje súper carismático y que hasta el día de hoy sigue haciendo mucha noticia por sus opiniones. Él es un matemático, pero también un escritor de izquierda, y que en el 56, o sea, en el 56 ya viene realizando este tipo de cosas, esquematizó todo el contenido que ya se había hecho en los años anteriores sobre los tipos de lenguaje, los tipos de gramática y los tipos de autómata, y lo definió en un esquema que va a regir todo lo que nosotros vamos a trabajar durante este curso. Si bien él no trabajó en el desarrollo de esta estructura, sí le dio un esquema que nos da sentido para avanzar a lo largo de la asignatura. Bien, entonces a esto se le denomina la jerarquía de Chomsky porque es una gráfica súper simple para poder trabajar con cada una de ellas. Bien, definición de lenguaje. Un lenguaje, en estricto rigor, es un conjunto de cadenas de símbolos que componen palabras, oraciones, frases, párrafos, textos y todas las cosas que se puedan crear de ello. ¿Ya? Lenguaje, es en el amplio sentido, porque símbolos puede ser cualquier tipo de símbolos, cualquiera. Entonces es súper importante de que sea de esa manera para que se desarrolle correctamente. ¿Ya? Aquí se agregan dos cosas, que es la sintaxis y la gramática. ¿Ya? Bien, vamos a ver entonces, este es el gráfico que le estaba comentando, que es la jerarquía de Chomsky. Jerarquía de Chomsky que tiene tres niveles. Los tres niveles son los lenguajes regulares, luego vienen bueno, se ven como conos o como eh, ¿cómo se llaman estos símbolos? Cilindros, ¿ya? En el primer cilindro, en el círculo interno, están los tipos de lenguaje, perdón, el primer nivel que van a ser los lenguajes regulares con los autómatas finitos y las gramáticas regulares. Luego viene el segundo nivel, o el segundo cilindro, donde tenemos los lenguajes independientes del contexto, los autómatas con pilas y la gramática independiente del contexto. Luego tenemos el tercer nivel, donde tenemos los lenguajes dependientes del contexto, los autómatas linealmente acotados, que son autómatas con pilas más grandes, y gramáticas dependientes del contexto. Y por último vamos a tener en el último nivel lenguaje sin restricciones, máquinas de Turing, y gramática sin restricciones, G0. Todas estas las vamos a estar revisando para que lo entiendan, y por el contenido que vamos a estar viendo, nosotros vamos a revisar el cilindro interno del RA1 y en el RA2 vamos a revisar todo el resto. Entonces hay mucho que poder trabajar con ellos. Y como esto es un contenido amplio, es necesario que la parte de ejercicio ustedes la ejecuten de forma mucho más autónoma. Bien, nuevamente la relación de los lenguajes y la automata, lenguaje y gramática tiene que ver con los compiladores de cómo se pasa entonces una frase a realmente la ejecución de todo esto, entendiendo cómo funcionan los autómatas y la gramática para desarrollar cada una de estas expresiones. Bien, existe una especie de equivalencia, una especie de acuerdo, ¿ya? Entonces los lenguajes son aceptados por autómatas, los autómatas tienen una equivalencia de la gramática si la gramática genera lenguajes. Cada una de ellas funciona de la misma manera. Existe un lenguaje para cada autómata, existe un lenguaje para cada gramática y existe una equivalencia entre gramática y autómata. O sea, son equivalentes. Bien, para entender todo esto necesitamos el tema de la teoría de conjunto y vamos a ver algunas cosas de ahora. Por ejemplo, operaciones básicas que vamos a revisar. ¿Qué es un conjunto? Un conjunto es un elemento que pertenece a una clase, una categoría, que tienen alguna similitud o no. ¿Ya? En este caso se dice que es el conjunto de los X elementos que hay dentro de esta tabla. Por ejemplo, los perros que son blancos son una lista de perros que tienen la característica que son blancos. O, por ejemplo, podríamos decir los alumnos de un curso. Son una lista, tienen una característica, están en un curso. O puedo definir cada uno de ellos. Por ejemplo, es el conjunto de sus elementos del X1 al X5 como aparece acá. O podría decir, por ejemplo, que son los estudiantes
Christopher, Felipe, Felipe, Joaquín, Manuel, Matías, Matías, Miguel, Samuel y Vicente, por ejemplo. Esto tienen pertenencia, es decir, que son exclusivos. X pertenece a C, el elemento X pertenece en este caso solamente al conjunto C. No siempre es así, pero obviamente esto es lo que describe esta sección que aparece en este punto. La inclusión. Existen elementos que se consideran subconjuntos. Entonces aquí estoy diciendo que existe este conjunto C, que es un subconjunto de C'. Y también la cardinalidad, donde nosotros podemos decir cuántos elementos tiene un conjunto. Bien, tenemos la unión entonces, chicos. Déjenme corroborar acá un poco. Ya. Tenemos entonces la unión de conjuntos, donde dos conjuntos se van a unir y van a formar un nuevo conjunto con todos los elementos del conjunto anterior. Tenemos la intersección, donde estos elementos se juntan, o sea, perdón, donde estos elementos solamente se quedan con los que se comparten, la intersección. Y la simplificación, donde aquí, bueno, tenemos una forma de escribir un poco más acotada en estos casos que son más complejos. Y también existen aplicaciones, que son funciones que nos permiten desarrollar alguna especificación dentro de un elemento. En este caso nos dice que hay un elemento que tiene una especificación con otro elemento y nos da esta función definida para los conjuntos E y conjuntos S. Y nos va a dar un resultado. ¿Ya? Bien. Yo sé que esto ya lo han visto en álgebra, por eso no quiero recaer mucho en ello, pero sí me gustaría saber qué es lo que conocen. Para eso vamos a ir a Menti y de hecho está acá para que lo puedan visualizar. Ahí está el código, así que cuando quieran pueden estar ingresando. Chicos, ¿están ahí? A ver, vamos a revisar esto. Voy a salir de esta parte. Necesito presentar porque debería ser suficiente. Está abierto a participantes. Y ahí están. Ya, 7 están. 8, ahora sí. Parece que tenía que actualizarnos. Ya, ¿están todos ahí? Sí, perfecto, perfecto, perfecto. Ya, vamos entonces. Vamos a la siguiente. Vamos con algunas preguntitas. Vamos a partir. A ver. Mucha, no sé cómo se ven esto. Ah, parece que yo puse mal esto. Porque debería verse el resultado. Ah, enter para. Ya, vamos a comenzar ahora. 3, 2, 1, comenzamos. Respondan ustedes. Ahí hay una pregunta. Cuéntenme. Ya. Comiencen nomás, chicos.
Ya tenemos las respuestas. Esto lo voy a quitar porque ya no nos sirve. Muy bien. Ya. ¿Qué se entiende por conjunto en matemáticas? Bueno, una lista ordenada de números. No. ¿Una ecuación? No. ¿Una relación entre dos objetos? Casi, pero no. Es una colección bien definida de elementos. Es simplemente eso. La definición tiene que ver con que pueda existir o no una relación, pero eso ya es mucho más característico. Lo ideal es que se diga de forma lo más explícita posible cuáles son los elementos que hay dentro de un conjunto. Vamos a la siguiente entonces. Ya. Vamos a comenzar. Ya. ¿Cuáles son los siguientes en un ejemplo de conjunto? ¿Cuáles son los que son un conjunto? Cuéntenme. Cuéntenme. Tenemos casi todos. Ya, estamos. Ya, aquí habían dos posibilidades. Por ejemplo, los estudiantes más simpáticos de la clase. Sí, son todos ustedes, así que también. Ninguno lo puso. El color más bonito, no. ¿Por qué no es un conjunto? Porque es el color, uno. El color más bonito. La canción, la mejor canción de la historia, también es solamente una, no es un conjunto. ¿Ya? ¿Qué es un conjunto? Los números pares menores que 10. Fíjense, está bien definido y nos dice cuáles son. ¿Cuáles son los números pares menores que 10? Está el 2, el 4, el 6, el 8. Cuatro elementos. Muy bien. Vamos para la siguiente, chicos. Ya. Vamos con algo un poco más. Si el conjunto A tiene uno, 2 y 3, entonces el cardinal de A es ¿cuánto? ¿Cuánto es? Bien, bien. Bueno, el que puso uno no es uno y tampoco es 6, es 3. ¿Por qué? Porque hay tres elementos. Uno, 2 y 3. Tres elementos, suficiente. Sigamos entonces. Vamos, enter. Bien, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Ya, empty set es un símbolo, así que déjenlo como un símbolo vacío. Ya, bien. El conjunto vacío contiene un elemento. Por definición, no. Después, el conjunto vacío no es un conjunto. Sí, es un conjunto, porque se llama conjunto. El conjunto vacío es igual al conjunto que contiene al conjunto vacío. Eso tampoco es verdad, sino que el conjunto vacío está contenido en todo conjunto. De hecho, es justamente porque todo conjunto en algún momento va a estar vacío. Y eso es el punto de por qué exista este símbolo o este concepto de vacío, que es diferente a cero. Es muy diferente a decir que no hay cero. Significa que en algún momento va a haber un elemento que es vacío. Vamos a tener esta discusión mucho tiempo después porque se repite con otros conceptos que vamos a ver después. También hablando del vacío. Vamos entonces. Si el conjunto A, ABC y B, BCD, el conjunto de la unión de A y B, ¿cuál es? Vamos chicos, 3 segundos. Muy bien. Oh, creo que yo me equivoqué acá. Yo me equivoqué. Ya. Problema mío, problema mío. Ya. Los 7 que contestaron esto es lo correcto. La unión de A y B es A, B, C, D. Ya. Aquí yo me equivoqué, seguramente puse mal la opción. Ya. Tirón de orejas para mí. Sí, puse la intersección, justamente. Ya. Vamos a comenzar con la siguiente.
Bien, ¿cuál de los siguientes pares de conjuntos son disjuntos? Disjuntos, 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 disjuntos que no se juntan. Perfecto. No hay mucho más que decir. El conjunto A y el conjunto B no tienen ningún elemento en el cual se intersecten. Por lo tanto, son conjuntos disjuntos. 7 de 10, vamos, o sea, 7 de 9. Ya, el número de subconjuntos de un conjunto con tres elementos es. Ya, aquí está raro. Vamos, tengo que pensar un poquitito. Tenemos tres elementos en un conjunto, ¿ya? Ese ya es un conjunto. Tenemos un conjunto. Eh, espérate, a ver. Ya, quizá aquí me equivoqué porque se supone que pueden. Ah, son ocho, está bien. Son ocho. Porque no tan solo uno, sí, es justamente. No quería llegar a eso tan fácil, pero sí. ¿Por qué? Porque es un elemento completo, ya es uno solo. Después ya tienes tres opciones para poder hacerlo. Entonces serían el A con B, B con C, C con B, y así se pueden ir sumando unos con otros. Entonces tenemos muchas opciones, combinaciones. Entonces, una de las cosas súper importantes en esta asignatura es la combinatoria. Ya, es muy, muy importante. Y vamos a tener justamente este tipo de cosas que nos simplifican la vida, como por ejemplo 2 elevado al cubo. Genial, lo tenemos simple de poder realizar. Vamos a la penúltima, creo. Ya, sea A, 1 y 2, B, A y B, ¿cuál es el producto cartesiano? Perfecto. Producto cartesiano tiene que ver justamente con esto, que nosotros podemos conservar este tipo de elementos. Ahora, tenemos un elemento que es compartido, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Genial. Y por último, chicos, vamos con el último. Ya. La diferencia simétrica entre A, 1, 2 y 3 y B, 3 y 4. Es decir, esto. ¿Cuál es la diferencia simétrica entre ellos? Ya. 1, 2 y 4. Que justamente es como decir la intersección al revés. Justamente eso. Entonces tendríamos 1, 2 y 4 son los que no se intersectan, por lo tanto sería la diferencia simétrica de estos conjuntos. Bien, esto simplemente es para conocer cuáles son su nivel en este caso de la teoría de conjuntos. La gracia de este punto es que la próxima clase nosotros vamos a tener una parte que tiene que ver con refuerzo un poquitito, pero para mayor detalle, bueno, ya vamos a terminar con esto, vamos a ver cómo les fue. Bueno, aquí, ¿quién le fue mejor? ¿A quién le fue mejor? A ver, ya, a Manuel, ¿no? ¿Sí? Ah, Felipe ganó. Ya, Felipe, un aplauso para Felipe, todos manitos arriba. Aplauso para Felipe, ahí con las manitos arriba. Ya, aquí está, espérate, que no la había puesto. Voy a colocar aquí manito, no, el sticker acá. Ahí, felicidades. Ya, ese es el momento más divertido de la clase.
Una décima, lo vamos a pensar, a ver qué sale, qué sale. ¿Ya? Bien, sigamos entonces, chicos. Bien, esta era como la parte como participativa, pero la idea es que realmente ahora viene el diagnóstico. Entonces, chicos, vamos a terminar en este punto donde les doy el diagnóstico y les voy a dar una tarea. El diagnóstico, la idea es que el día de hoy, apenas lo terminen, porque esto no les va a demorar más allá de 10 minutos o 20 minutos, y me lo envíen a mi correo. ¿Correo por qué? Porque todavía un lago virtual no está disponible. Mientras que la tarea que les voy a dar van a tener toda la semana para poder desarrollarla y vamos a terminar con eso, ¿ok? Bien, entonces, el diagnóstico es este. Saquen pantallazo porque la verdad es que no hay... no tengo cómo enviarle esto. Bueno, se lo podía enviar por correo, pero ya al menos está de esta manera. Así que los que ya están presentes, sigan trabajando con esto y díganme entonces cuál es la expresión que corresponde al conjunto marcado en gris en los diagramas. ¿Ya? Así que con eso ya pueden terminar. ¿Lo sacaron todo del pantallazo? ¿Captura de pantalla? ¿Sí? Ya. Sí, bueno. Y por último, entonces, vamos a la tarea. Tarea que ahora sí pueden hacer en parejas y tienen plazo hasta el 25 de agosto, o sea, la próxima clase, para poder enviarlo, antes de la clase. Si es que está disponible un lago virtual, les voy a dejar el enlace de un lago virtual para que lo puedan subir. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, un programita, vamos a programar justamente un programa que permita ingresar dos o más conjuntos, con dos conjuntos ya basta, y tiene que crear funciones para crear operaciones de conjuntos. Ya en este caso la intersección, o sea, perdón, unión, intersección, la diferencia entre conjuntos, la diferencia asimétrica, todo eso lo pueden implementar en funciones y luego le tienen que permitir al usuario escribir de alguna manera, ustedes tienen que definir ahí una operación donde nosotros podamos obtener una respuesta de estos conjuntos. Por ejemplo, este programa es para la unión entre el conjunto A y el conjunto B y te sale la unión completa, perfecto, sirve, si es que tiene estos puntos. Así que con esto vamos a tener esta pequeña tareita para la próxima semana. Bien, quedo atento a dudas. En algún lenguaje en específico, el que más le guste. ¿Ya? Ya. Vamos a terminar entonces la grabación acá para que todo quede registrado y ya podemos terminar con este punto. Ya. Bien, chicos. Me despido de la grabación.